Este día Dios nos da una palabra. Le pido al Señor que sea de edificación para nuestras vidas y que Dios active esta palabra en nuestros corazones para que quede sembrada en ellos y que germine y dé fruto en abundancia. Que cada corazón esta noche esté dispuesto a recibir esa semilla y que quede implantada para que en el momento en que ustedes la necesiten puedan hacer uso de ella. Es una bendición, como les digo, estar nuevamente un día como hoy compartiendo este mensaje que Dios me ha permitido predicar. Vamos en este momento a entregarle esta reunión, ponerle en la mano del Señor para que sea el Espíritu Santo quien me guíe, que guíe mi mente, que guíe mis labios a poder transmitir el mensaje de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús por permitirme un día más estar a través de este instrumento que nos permite llegar al hogar de nuestros hermanos y amigos en la comodidad de sus casas. Gracias, Padre, porque un día más voy a compartir esta palabra que has nacido en tu corazón para el corazón de cada uno de los oyentes que hoy van a recibir la palabra. Te pido en el nombre de Jesús que cada corazón sea una tierra fértil para que puedan recibir la palabra que hoy tú has puesto en mi corazón para el corazón de este pueblo que está sediento como esa agua que está a punto de recibir la lluvia que cae del cielo. Gracias te doy por darme vida para poder transmitir la palabra. Espíritu Santo precioso, te pongo mi vida, mi mente, mis labios, mi corazón, para que tú pongas la palabra en mi boca y que no sea yo quien hable, sino que seas tú, Señor, a través de mi vida. En el nombre de Jesús te entrego esta reunión de principio a fin y que todo lo que se haga, Señor, sea para tu honra y sea para tu gloria, al único digno de alabanza y de adoración, al todopoderoso, al eterno Dios, al Rey de reyes y Señor de señores, sea honra y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Hoy quiero tocar un tema al que llamé el tiempo de los valientes. La palabra valiente en el hebreo es el término gibor, que denota a alguien que es obstinado. Las personas que son obstinadas son aquellas que conquistan sus sueños, que alcanzan sus metas. También dice estar alerta. Un valiente siempre está alerta, siempre está con la espada en la mano. Dice que también significa poderoso guerrero, gigante. La palabra gibor es gigante, diestro, tirano, eficaz, duro, inteligente. Mire cuántas características debe reunir un valiente. Dice entendido. El valiente tiene que ser entendido en los tiempos que le ha tocado vivir. Por eso llamé a este mensaje el tiempo de los valientes. Es el tiempo de los valientes. Vigoroso, jinete, paladín, robusto, ser obediente. Un valiente que no es obediente no puede ganar una batalla. Dice discernir. Uno de los dones que necesitamos en estos postreros tiempos es el discernimiento de espíritus, porque hay tanto engaño, hay tanta falsedad en las noticias. Uno recibe tantas noticias, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que uno normalmente cae cuando no tiene el discernimiento de espíritu. Dice que un valiente es ilustre, es una persona que tiene ánimo, que tiene ese aliento de Dios en su vida.
En el griego significa ser franco en las palabras. Mire qué tremendo, qué característica de un valiente. Debe ser franco en sus palabras. Confiado, dice, confiado en el Espíritu y en la presencia de Dios, que tiene denuedo. En el último sábado yo les hablé acerca de los desiertos que atravesamos en nuestra vida con la finalidad de lograr nuestros sueños y conquistar las promesas de Dios. Pero para eso hay que ser fuerte y valiente, para que conquistemos los sueños, para que logremos las promesas de Dios, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes en esperar y pelear las batallas, porque los desiertos, como les expliqué, es donde hay serpientes y escorpiones. Dice que no son otra cosa más que los demonios y espíritus inmundos. ¿Por qué Dios me da este tema para hoy? Por los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos nos provocan incertidumbre y quizás hasta mucha angustia. Escucho testimonios de hermanos en Cristo que dicen que llegan a sentir, tienen los síntomas de ese virus sin tenerlo. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay una incertidumbre, una zozobra que provoca angustia en el alma. Y al no saber hacia dónde uno se dirige y cuál es el futuro que la vida nos depara, es como que anduviéramos a tientas. La atmósfera de nuestro país está cubierta por tinieblas. Nos movemos en la oscuridad y eso es muy fácil para sentir estrés y hasta desesperanza. Esta es la razón por la que necesitamos ser valientes para vencer el desaliento que provoca la inseguridad de estos tiempos que nunca antes habíamos sobrellevado. Un requisito esencial para la conquista de la tierra, de la promesa, era ser valientes, prestos para la guerra, porque en la conquista se peleaba con gigantes. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos ha tocado vivir. La palabra en el libro de Primera de Crónicas 7, 1 y 2 dice que los hijos de Isaacar fueron 4. Tolá, Pubá, Jasub y Simrón. Los hijos de Tolá fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaía, Ibsán y Samuel. Todos jefes de familia de Tolá y guerreros valientes por tradición familiar. Dice que en los tiempos de David, el número de sus descendientes llegó a 22,600. O sea, los descendientes de Isaacar en tiempo de David llegaron a 22,600 hombres. Contando, dice, versos 6, del 5 al 7 voy a leer. Contando a todos los clanes de Isaacar, según el registro familiar, llegaron a los 87,000 hombres, todos ellos guerreros valientes. Los hijos de Benjamín fueron 3. Vamos a leer también el verso 11. Los hijos de Benjamín fueron 3. Bela, Beker y Jediael. Los hijos de Bela fueron 5. Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Todos jefes de familia y guerreros valientes según su registro familiar. Sus descendientes llegaban a 22,034 personas. Todos estos eran descendientes de Jediael, jefes de familia y guerreros valientes que eran aptos para la guerra. Llegaban a 17,200 hombres. Entonces vemos en la escritura que todos los descendientes de Isaacar y de Benjamín eran hombres entendidos en los tiempos, fuertes y valientes que estaban listos para salir como un ejército a la guerra. En el libro de Josué, del verso 1 al verso 3 dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor,
Dios habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Qué linda promesa del Señor. Encontramos que Josué perpetuó la obra de Moisés, quien Dios levantó como el libertador de su pueblo, Israel. Él fue usado para guiarlos por aquel tremendo desierto por 40 años. Pero cuando Moisés murió, Josué los sustituyó a fin de introducirlos a la tierra prometida. En el verso 6, del verso 6 al 9 del capítulo 1 de Josué, Dios le da una recomendación a Josué antes de que fueran a poseer la tierra prometida, y le dijo: sé fuerte y sé valiente. Mire las características de un conquistador de acuerdo a cómo Dios lo ve. Sé fuerte y sé valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, le vuelve a repetir. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Un conquistador tiene que ser alguien que honra a su autoridad espiritual. Y Josué fue un hombre que honró a Moisés mientras estuvo en vida. Y por eso él se hizo acreedor de una distinción tan grande como ser el conquistador de la tierra prometida. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, le dijo Dios, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente es de la única forma. Entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y sé valiente. Mire, 3 veces Dios le enfatiza a Josué: sé fuerte y sé valiente. Le dice: no temas, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuál es la garantía que nos da Dios para no temer, para no desanimarnos? El saber que Él va con nosotros a donde sea que vayamos. En estos tiempos, como les decía, de tanta inseguridad, el salir, bueno, yo no salgo a ningún lado mejor, pero las personas que salen, una de las características es el temor que provoca salir a la calle, porque no sabemos cómo realmente se contamina este virus. Entonces, pero ¿cuál es la garantía para no temer? Que le da Dios a Josué y que nos lo da a nosotros también, que Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Dios le dio instrucciones precisas a Josué en las que le enseñó a ser valiente y esforzado para la guerra que iban a enfrentar. En el desierto es donde nosotros recibimos las promesas de Dios sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No así en la conquista, que hay que pelear con los gigantes. Por eso solo los valientes y entrenados para la guerra pueden conquistar. En el libro de Josué, capítulo 14, del verso 6 al 12, dice: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, oiga ese nombre, Caleb,
hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, el otro nombre importante, Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí. Qué lindo cuando Dios le da a su siervo, a un pastor que está dirigiendo un rebaño, una palabra para ti. Cuando Dios da una palabra a través de un siervo de Dios, tú la tienes que atesorar en tu corazón, porque esa palabra, tarde o temprano, esa palabra se va a cumplir. Y Caleb le dice eso a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés acerca de ti y de mí, acerca de nosotros, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía, le dice, 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea, a que explorara la tierra de Canaán. Yo no sé si ustedes recuerdan que 12 príncipes de los príncipes de Israel fueron seleccionados entre todos los príncipes, entre todos los líderes de Israel. Se seleccionaron 15, los más importantes, 12, los más importantes, uno de cada tribu, para que fueran a explorar la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Entre esos 12 estaba Caleb y estaba Josué. Y le dice Caleb a Josué, yo regresé, le dice, y di un informe objetivo de lo que vi. Los hermanos que me acompañaron se asustaron tanto que influenciaron al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Mire qué importante. Cuando un líder no es valiente, puede llegar a influenciar negativamente a todo un pueblo. Fíjense que solamente 2 de los 12 vinieron y dieron un reporte positivo, pero esos 10, que eran la mayoría, influenciaron negativamente a todo el pueblo de Dios para no entrar a la tierra prometida. Mire qué tremendo. Nunca escuches las palabras negativas de un líder o de una persona, porque esa persona te va a robar tu fe y te va a impedir que tú obtengas las bendiciones que Dios te ha prometido dar. Entonces dice Caleb, ellos se asustaron tanto asustaron tanto al pueblo que ellos no quisieron entrar a la tierra prometida. Por mi parte, dice Caleb, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. ¿Cuál es la clave? Seguir a Dios con todo nuestro corazón. Así que ese día Moisés dice, me prometió solemnemente. Mire, una promesa que es solemne nunca va a dejar de cumplirse. Dice que le prometió la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Cuando uno le cree una palabra a Dios y le sigue con todo el corazón, cuando nosotros como siervos de Dios seguimos con todo nuestro corazón a Dios y le creemos sus promesas, les dejamos un legado a nuestras generaciones de bendición, un legado de bendición para todas nuestras generaciones. Entonces dice Caleb, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Quiere decir que Caleb tenía 85 años cuando él entró a la tierra prometida.
La edad no debe de ser una limitante para que nosotros recibamos las promesas de Dios y sirvamos al Señor. Dice, el Señor me ha mantenido con vida. Miren, esto es una promesa preciosa y dice, con vida y buena salud, tal como me lo prometió. ¿Por qué? Porque como siervos de Dios necesitamos vida, pero no una simple vida. Necesitamos salud para poder servir con excelencia al Señor. Por eso dice, Dios me dio vida y salud. Incluso, dice Caleb, mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Y mire la declaración de Caleb. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona más montañosa que el Señor me ha prometido. En otra versión dice, dame ese cerro, esa montaña para conquistarla, porque estoy tan fuerte como cuando yo anduve con Moisés, cuando yo tenía 40 años. Entonces, dice, recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Los descendientes de Anac eran los gigantes. Pero si el Señor está conmigo, ahí está la clave, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor me dijo. La clave de todo esto es que Dios está con nosotros. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente al resto. Cuando los valientes entran a la guerra y conquistan la tierra prometida, la tierra descansa. En Josué 5 se relata algo muy impresionante cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra. Ellos divisaron la gran ciudad de Jericó con sus enormes murallas. Y si bien es cierto que Jericó fue el primer obstáculo visible que ellos enfrentaron, ese no fue el único ni el primero con el que Israel se enfrentó. Hubo algo que ellos tuvieron que hacer y fue conquistar sus propias vidas. Dios nunca empieza la conquista exterior sin antes no tratar con nuestro ser interior. Por ejemplo, les voy a citar 2 ejemplos. Alguien que está enfermo no puede recibir su sanidad si él primero no trata con sus temores. Una persona que tiene una enfermedad y no conquista el temor en su ser interior no puede definitivamente recibir su sanidad. Entonces, primero, por eso Dios dice que tenga salud así como prospera tu alma. O sea, que tenga salud, dice en otra versión, en la medida que tu alma es prosperada. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entregarle al Señor esas áreas oscuras de tu alma. Otro ejemplo que les pudiera dar es que Dios no puede proveer tus necesidades si tú has perdido tu confianza en Él. Si ya perdiste la confianza en Dios, tú no puedes recibir la provisión a tus necesidades. Tú primero tienes que recuperar la confianza en el Señor, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hubo 3 cosas que Israel tuvo que hacer antes de destruir a sus enemigos, a esos gigantes, a los descendientes de Anac que estaban en la tierra de la promesa. Lo primero que ellos tuvieron que hacer fue circuncidarse, ya que la generación que salió de Egipto murió en el desierto, pero la nueva generación todavía no había sido circuncidada. La circuncisión representa al corazón entregado que ha dejado de confiar en su carne
para depender completamente del Espíritu. En el libro de Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. No se trata de una raza, se trata de un asunto del corazón. Dice el verdadero judío, porque en ese tiempo querían judaizar a los que habían recibido a Jesús. Entonces, Pablo dice, el verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón, producido por el Espíritu, porque un corazón no puede ser transformado si no es por medio del Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. La segunda cosa que ellos hicieron antes de entrar a la tierra prometida fue celebrar la Pascua. La Pascua era el recordatorio de la noche en que el ángel de la muerte pasó de lejos de las casas de los israelitas, porque ellos estaban protegidos con la sangre de aquel cordero pascual. Esto es una figura de la gratitud que nosotros sentimos al recordar que Jesús es el cordero que se sacrificó por nosotros. Después de la celebración de la Pascua hicieron la tercera cosa. Ellos ejecutaron el tercer paso cuando ellos comieron el nuevo alimento. El maná que los había sustentado en el desierto se detuvo justo el día que ellos entraron en la tierra de Canaán y comenzaron a alimentarse del fruto de la tierra. Mire qué hermoso. El maná que venía del cielo cesó en el momento que ellos entraron a la tierra de Canaán a conquistar esa tierra, y en ese mismo momento ellos empezaron a comer del fruto de la tierra. Con el maná ellos se pudieron sustentar porque era comida del cielo, porque les daba la energía que necesitaban para atravesar el desierto, pero nunca los dejó satisfechos. Solo cuando ellos llegaron a la tierra prometida hallaron la satisfacción y la conquista dio inicio al fin. Josué planeó la estrategia a seguir para apoderarse de la ciudad de Jericó. ¿Se imaginan lo que ellos sintieron al observar aquella gigantesca muralla? Ellos eran un ejército de gente que nunca antes habían sido entrenados para la guerra. Así que ellos se intimidaron ante aquella muralla tan grande. A Josué, antes de entrar a poseer la tierra prometida, se le apareció un hombre con una espada desenvainada, dice la palabra. Y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, yo soy el jefe del ejército de Jehová que ha venido a tomar el control. ¿Quién era? Jehová de los ejércitos. No es tu función planificar la estrategia para la batalla. Esa es mi tarea, le dijo. Yo he puesto la ciudad de Jericó en tus manos. El varón le entregó a Josué todo el plan de batalla, el más milagroso y extraordinario que nosotros nos podemos imaginar. De la manera menos imaginada, que el pueblo marchase alrededor de aquella gran muralla una vez al día durante 6 días y que en el 7º día lo harían 7 veces. Luego debían de tocar continuamente el shofar.
los cuernos del carnero y después gritar con todas sus fuerzas hasta derrumbar la muralla. ¿Parece lógico? No. Es que las cosas de Dios no son lógicas. ¿Qué pudieran haber dicho ellos? Pero ¿cómo esa semejante estructura se va a caer solo con que nosotros demos vueltas como trompos alrededor de esta muralla? Y que al final gritemos y que toquemos el shofar. Pero esa fue la instrucción que Dios dio. Y aquella gran estructura monumental, al ellos gritar y tocar el shofar, la muralla se cayó. Israel enfrentó 3 tipos de obstáculos, lo que es figura de las 3 clases de problemas que se enfrentan en nuestro caminar cristiano. Jericó y sus murallas representan todos aquellos desafíos externos que muchas veces nos parecen ser insuperables. ¿Cuál es tu problema en este momento? Quizás no tienes trabajo, quizás tu salario no te alcanza, quizás sea una enfermedad, probablemente sea un problema de deuda, a lo mejor simplemente sea un problema de familiar, porque hoy en día el estar encerrados todos en una casa puede traer confusión a nuestra mente y provocar conflictos internos. ¿Cuál es el desafío? Pregúntate, ¿cuál es el desafío que yo estoy enfrentando? Que es como esas murallas de Jericó que me parecen imposibles de franquear. Quizás tú le das vueltas y vueltas al problema que crees que es insuperable como esas murallas. Pero ¿cuál es la estrategia que Dios dio? Si tú gritas, hay un siervo de Dios que yo lo he invitado algunas veces a la iglesia y él tiene la costumbre que grita, de repente uno está bien concentrado en el mensaje y él pega unos gritos y uno se asusta y él se tira a carcajadas. Mire, no está lejos de la realidad espiritual de aquel momento. Entonces, cuando te sientas agobiado, vete allá en tu habitación tú solo y pega un grito. Grita y toca el shofar, la trompeta de tu victoria, y vas a ver cómo esa fortaleza se va a derrumbar. Cuando hay un cambio de actitud frente a los problemas de la vida, esos problemas se desvanecen. ¿Por qué Dios los hizo marchar? Parece una cosa ilógica, ¿verdad? ¿Por qué los hizo marchar durante 7 días completos? ¿Por qué lo hizo? Para cambiar la actitud que ellos tenían ante aquella monumental muralla. Ellos no habían entendido que aquella muralla no era nada comparado al gigante que es nuestro Dios. Día tras día, mientras ellos marchaban alrededor de la ciudad, tuvieron el tiempo suficiente para pensar en el poder y la grandeza de Dios. Y poco a poco su manera de pensar les cambió hasta que el 7º día gritaron triunfantes. La Biblia nos manda a que cada día nosotros renovemos el entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque la mente nos traiciona. Y es por eso que los pensamientos deben llevarse cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? Dice Jeremías 29:11, mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y darte una esperanza.
O sea, ¿cómo piensa Dios de nosotros? Dios piensa cosas buenas. Dios piensa que tú eres sano. Dios piensa que tú tienes todas tus necesidades provistas. Dios piensa que tienes un futuro bueno, no de calamidad. Entonces, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes para mí este día? Y Dios te va a responder. Por eso Dios dice, renueven sus pensamientos día a día. No dicen una vez al mes, no dice una vez al año, dice cada día. Porque cada día Satanás pone pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo en nuestra mente. Por eso la debemos renovar día a día. Entonces, a la obediencia de Cristo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia a lo que Dios ordena es tan fundamental para tu victoria. Si Israel hubiera cuestionado lo que Dios les dijo, ellos no hubieran visto la tierra prometida, porque el primer obstáculo físico que ellos enfrentaron fue precisamente la muralla. Pero como les decía, el primer y verdadero obstáculo fue su ser interior, porque no eran ellos gente de guerra. De la otra persona de quien yo quiero hablarles es de Gedeón. Jueces 6, del 12 al 16 dice, entonces el ángel del Señor se apareció y le dijo, mire lo que el ángel del Señor le dice a Gedeón. Y ya vamos a ver qué es lo que Gedeón le contesta al ángel del Señor. Le dice el ángel del Señor, guerrero valiente, el Señor está contigo. Mire, otra vez el Señor habla de que para los valientes la característica debe ser de que Dios camine a su lado. Y más que Dios camine a su lado es que tú camines al lado de Dios. Entonces le dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Quizás tú le has preguntado en estos días, Señor, si tú eres Dios, si tú estás con nosotros, ¿por qué está sucediendo todas estas cosas que nosotros escuchamos? Que los hospitales están colapsados, que los laboratorios están colapsados, que no hay medicinas, que la pandemia está cada día peor, que hay tantos muertos, que cada día están tantos contaminados con el virus. Entonces tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿por qué está sucediendo todo esto? Como lo dijo Gedeón. ¿Dónde están? Le dice Gedeón, todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire cómo sentía Gedeón. ¿Cuál era el sentimiento del alma de Gedeón? Tú nos has abandonado. Muchos quizás se sienten abandonados por Dios, pero esa es la mentira más terrible que Satanás ha sembrado en tu mente. Por eso Dios nos dice, renueva cada día tu entendimiento, porque Satanás te mete mentiras que van en contra de la verdad. Entonces le dice, ¿dónde están esos milagros? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué le contesta el Señor a Gedeón? Dice que lo miró y le dijo, no le empezó a dar una cátedra, yo soy todopoderoso, yo soy el Señor, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder para sacarte adelante. No, Dios no le dice eso. Mire lo que Dios le dice a Gedeón. Ve tú con la fuerza que tienes. Y él no tenía ninguna. Y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Qué hermosa palabra. Yo soy quien te envía.
¿Saben por qué estoy yo aquí a la edad que yo tengo? Y habiendo pasado diferentes procesos de enfermedad, de muerte, porque Él es el que me envió. Él es el que me escogió. Él me llamó y por eso hasta el día de hoy yo predico con amor su palabra. Le dice, pero Señor, responde Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Dios le dice, con esa tu fuerza, ve y rescata al pueblo de Israel, pues yo te envío. Y le dice, todavía, le dice Gedeón, mi clan o mi tribu es la más débil de todas las tribus de Manasés. Y Manasés era la tribu más pequeña. Y él era todavía el más débil de toda la tribu. Y yo soy el de menor importancia en mi familia, todavía. Mire, le da el currículum como yo se lo di al Señor cuando Él me llamó al ministerio. Le dio todo su currículum como que Dios no sabe nuestro currículum. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Simplemente yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. ¡Qué tremendo! Es que la palabra es maravillosa. La palabra hay que deleitarse en ella. La palabra nos llena de alegría, nos llena de confianza. Y este pasaje en particular, porque hace muchísimos años, cuando ni siquiera yo pensaba que iba a tener un llamamiento pastoral y muchos años de que Dios me llamara, me dijo a través de un siervo, me dijo, dice el Señor que tú serás el Gedeón de los postreros tiempos. Yo ni entendía lo que me estaba diciendo. Yo empecé a leer, me estudié, me leí ese pasaje de Jueces, de Jueces 6, de Jueces 7, yo no entendía nada. Claro, cuando Dios me llama al ministerio pude entender qué significaba que Dios dijera que yo iba a ser un Gedeón. Dice, entonces, vas a luchar como que fuera un solo hombre con el que tú estés luchando. Por eso les digo que toca profundamente mi corazón este pasaje. Pues lo que estamos experimentando en este tiempo nos puede llevar a pensar como pensaba Gedeón. Dicen, Dios, yo no encuentro salida a mi necesidad. Es tan difícil lo que yo estoy atravesando. Me siento tan atrapado que no creo que exista la salida a mi crisis. Dios tuvo que tratar primero que todas las cosas con la identidad de Gedeón, puesto que no sabía quién era él en Dios. No solo quién era Dios, sino quién era él en Dios. Porque nosotros podemos saber quién es Dios, pero cuando nosotros no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Hijos de Dios. Y si tú no te sientes hijo, difícilmente tú vas a recibir las promesas del Señor. Así que Dios lo primero que hizo fue transformar la pobre imagen que Gedeón tenía de sí mismo y le dio una identidad. Leamos Jueces capítulo 7 del verso 2 al verso 4. Dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, ya allí Dios le ha hecho el llamado de ir a la guerra contra los madianitas. Gedeón había entrenado 32,000 hombres para la guerra. Entonces le dice Dios, tienes demasiados guerreros contigo. Si yo permito, dice, que todos ustedes peleen contra los madianitas, o sea, los 32,000 guerreros peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto,
Dile, dice el Señor al pueblo. Dile al pueblo de Israel que son muchos. Y entonces el Señor manda a Gedeón a hacer algo para poder identificar cuáles eran los verdaderos valientes. Por eso el tema de esta noche es el tiempo de los valientes. Jueces 7 del 2 al 4. Le dice el Señor, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Entonces, dice la palabra que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Miren cómo se redujo aquel ejército de 32,000 a 10,000, pero eso no termina ahí. Pero el Señor le dice a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. ¿Y saben cuántos hombres quedaron para ir a la guerra? 300 hombres de los 32,000. Y Gedeón derrotó al ejército de Madián con esos 300 hombres. Un ejército que era tan numeroso que dice la palabra que era como langostas. Lo segundo con lo que Dios trató fue entonces con el orgullo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, dice la palabra, que Dios abomina a los orgullosos, porque eso nos impide a depender de Dios. El orgulloso cree que las cosas las obtiene por sí mismo, sin tomar en cuenta que Dios le da la salud, que Dios le da una mente pensante, una mente inteligente para hacer las cosas, pero no toman en cuenta a Dios en nada. Entonces, Dios en muchas ocasiones permite las pruebas en nuestra vida, no para destruirnos, sino con la finalidad de doblegar nuestro orgullo, porque solo sintiéndonos débiles podemos reconocer que Dios es el fuerte en nosotros. También Dios trató con el temor, ya que con los pusilánimes y temerosos no se puede ganar una guerra. Hay que lidiar con el miedo que está en la atmósfera, lo que te impide obtener la victoria en cualquier crisis de tu vida. Ahora leamos Jueces capítulo 6 del verso 3 al 8. Dice, siempre que los israelitas sembraban, venían los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente y los atacaban. O sea, habían siembras, había producción, pero el enemigo venía y atacaba. Y dice, acampaban y les arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plagas de langostas. Imagínense esa plaga de langostas, de seres humanos que eran como plaga de langostas, destruyendo todas las cosechas de Israel. Dice, tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. ¿Se recuerda con cuántos hombres peleó la batalla Gedeón? 300. Y dice que, mire qué tremendo, que dice que el ejército de ellos era incontable. Invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. En este momento, como nunca antes habíamos visto, en el mundo entero me imagino yo, pero en nuestro país particularmente, la miseria que están viviendo muchas familias
en nuestro país. Una miseria tal que no tienen que llevar a la mesa a su casa. Pues esa era la historia de Israel en ese momento. Dice que había entrado la miseria por causa de los madianitas y eso los obligó. ¿Se acuerdan? Doblegó Dios el orgullo y clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. ¿Qué les estaba diciendo? No se preocupen. Así como yo saqué a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, los saco de la miseria. Hay un espíritu que se mueve en las tinieblas, que se roba el fruto de nuestro trabajo para empobrecer y saquear las finanzas del pueblo de Dios. Ese es el espíritu de Madián. Y en este momento, antes de continuar con el siguiente valiente, yo quiero atar el espíritu de Madián que te está robando a ti tus finanzas, que te está impidiendo a ti progresar. En el nombre poderoso de Jesús, vengo ante la presencia del gran yo soy, el todopoderoso Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el que venció a toda potestad, principado, gobernador y hueste de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a atar el espíritu de Madián que se está moviendo en las finanzas del pueblo de Dios, que está aliado, asociado con el espíritu saqueador que te roba tus bienes, que te roba tu provisión, que te roba tus finanzas a través de enfermedades, a través de accidentes, a través de que se te arruinen el equipo, que se te arruine tu refrigerador, tu estufa, tu lavadora. En el nombre de Jesús, yo ato el espíritu de Madián y le prohíbo en el nombre poderoso de Jesucristo que siga operando en nuestras finanzas. Y declaro que no sigue actuando y lo envío a los abismos de donde fue asignado y le prohíbo en el nombre de Jesús que regrese a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Otro de los valientes del que yo les quiero hablar es de David. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18, y el capítulo 17, verso 4, en el 16, 18 dice: uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Mire las características de David. Sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. En el capítulo 17, verso 4 dice: además el Señor está con él. Su padre es Isaí de Belén. Dice: un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Recuerdan que una de las definiciones de valiente era ser prudente en sus palabras, y esa era una característica de David. En Primera de Samuel, capítulo 17, siempre, del verso 34 al 37, dice que David le respondió: a mí me toca, le respondió a Saúl porque él no había quien peleara contra Goliat. Entonces David se ofreció a pelear contra Goliat y se burlaron de él. Y la respuesta que Dios le da, que David le da a ellos es: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre.
cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, contra ese filisteo pagano, porque él está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Entonces Saúl no le quedó otra que decirle, anda pues, y que el Señor te acompañe. ¿Por qué? Porque Saúl, a pesar de ser rey, era cobarde. No era un hombre valiente, pero aquel chiquitín que era David, era y joven, tenía algunos 15 años, fue valiente de enfrentarse a aquel paladín que era Goliat. Y dice que David derrotó al paladín de los filisteos. Un pastor que no tiene autoridad para pelear contra demonios es un pastor cuyas ovejas son presa fácil de Satanás. David no solo fue valiente, sino que él fue un formador de valientes. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 2 y después el 8. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. Mire qué tremendo. De los benjamitas, parientes de Saúl. ¿Se acuerdan que les dije que la tribu de Benjamín eran guerreros valientes? También algunos de los gaditas se unieron a David cuando él se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza. Eran feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Ese fue el ejército de David. En Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2 dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí a la cueva de Adulán. Y además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¿Se figuran ustedes en David metido en una cueva con 400 hombres que estaban amargados, que estaban endeudados y que estaban enlutados? Resistir el escuchar 400 personas amargadas. Si cuando uno tiene consejería y escucha la amargura de las personas, uno tiene que descontaminar su mente porque la mente le queda a uno totalmente cautiva. Se pueden imaginar durante todo el entrenamiento de aquel ejército estar lidiando diariamente con los 400 hombres. Un líder que está fundamentado en la fortaleza y el valor dejará un legado y tendrá seguidores con su mismo espíritu de guerra. El ejército de David entonces estuvo integrado por gente que llegó a él amargada, endeudada y enlutada, los que fueron procesados en el dolor. Quiero hablarles también acerca del cautiverio que Nabucodonosor, rey de Babilonia, le impuso a Jerusalén. Vamos a leer Segunda de Reyes 24, del verso 14 al 16. Dice, el rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total,
incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes, valientes y aptos para la guerra. Él no se llevó a los temerosos, él no se llevó a los que no tenían recursos, se llevó a los poderosos y valientes. Y es que Satanás va a perseguir siempre a los valientes con el propósito de destruirlos y poder meterlos en cautiverios. Por eso, cada vez que uno predica la palabra, y a mí se me olvida lastimosamente, pero tengo un equipo de gente que me recuerda y ellos oran al final de cada culto y confío que lo sigan haciendo para atar todo espíritu de venganza, de golpe, de contragolpe, de ataque y contraataque. Quiero contarles que desde que yo di inicio a predicar a través de esta plataforma, el enemigo se levantó con mucha fuerza a atacar la salud de mi esposo y por ende nuestras finanzas. Pero yo sé, estoy plenamente convencida, porque yo lo he vivido, que hay victoria en el nombre de Jesús. Pero hoy justo cuando yo oraba le decía al Señor, me es tan fácil tener fe para recibir mi sanidad, pero no tengo la fe suficiente para la sanidad de mi familia. Y yo le pedí perdón hoy al Señor y le dije, aumenta mi fe, para que yo pueda transmitir esta fe a mi familia. Entonces, debemos de tener tan claro que la victoria nos la da el Señor Jesús. Y Dios precisamente está despertando a los valientes de los últimos tiempos para pelear las batallas finales que van a ser muy fuertes. Hubo una sierva de Dios a la que Dios le dio una revelación que le dijo que hay demonios que todavía no han sido soltados, que Satanás los tiene reservados para que operen en los últimos tiempos. Lo que hasta ahorita hemos visto no es nada. Por eso, estas batallas que se van a pelear requieren valentía. Deuteronomio 3:18 dice, en aquel tiempo le di esta orden. Es una orden, no es si queremos, no es opcional, es una orden. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes los hombres guerreros, al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. ¿Quiénes son los que pasan al otro lado a conquistar la tierra prometida? Los guerreros valientes y fuertes. ¿Qué es lo contrario a la valentía? La cobardía. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos? No solo los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los mentirosos, sino los cobardes. Saben que por cobardía muchos pierden el amor de su vida porque no tuvieron el coraje de acercarse a esa mujer que tanto amaban y la dejan pasar. Por la cobardía se desaprovechan grandes negocios. Por cobardía se pierden buenos empleos. Por la cobardía no se obtienen las promesas de Dios. Y es por eso que Dios este día nos está diciendo que Él va a despertar a los valientes de los últimos tiempos,
con los que Él va a pelear las batallas antes de su venida. Y termino preguntándote, ¿quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser valiente? ¿O vas a seguir siendo un cobarde? Dios hoy te está entregando una tierra prometida. No sé cuál es la tierra prometida que el Señor te está ofreciendo. No sé si es tu salud, si es tu familia, si son tus finanzas. Pero esta noche el Señor te ofrece levantarte como un guerrero valiente para pelear tus batallas. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me diste de predicar esta palabra. Solamente te pido que cada una de las personas que la han escuchado la atesoren en su corazón y la pongan por práctica para que puedan recibir la tierra prometida que tú tienes preparada para ellos. Gracias te doy, Señor, y solo te pido que nos hagas valientes guerreros para poseer todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Hermanos, espero que esta palabra edifique su corazón para que puedan poseer todas aquellas promesas que Dios tiene para ustedes. Que Dios los bendiga.